Antipatrón y patrón 1.2. Usar viejas formas de pensar para aplicar nuevas formas de trabajar. Te doy la bienvenida a una serie de videos sobre antipatrones y patrones de Business Agility, extraídos del libro de Jonathan Smart, Sooner, Safer, Happier. Una transformación ágil con mayúsculas desde la perspectiva de las personas de tu organización implica que se les está haciendo un cambio involuntario y obligatorio, les guste o no. La A mayúscula denota cómo van a cambiar, con agilidad. La T mayúscula les dice que tienen que cambiar, que transformarse. Ambas palabras tienen un peso, sugieren una motivación extrínseca de empuje en lugar de intrínseca de atracción. La A de Agile en este antipatrón les dice a los empleados que deben ser Product Owner, Scrum Master, Team Member, tienen que adoptar una nueva jerga, retrospectivas, historias, Product Backlog y Post-its. Deben aprender otro lenguaje y sentirse cómodos hablando sobre puntos de historia, User Story Mapping, Planning Poker, tableros Kanban, MVP, OKR, Tribus, Chapter, Kata, Kaizen, diagramas de flujo acumulados. Es revolución, no evolución, y no tiene selección. No tan extrema como la Inquisición española, pero es una imposición ágil. La transformación de la T mayúscula en este antipatrón representa un cambio impuesto. Un programa de trabajo con una fecha de inicio y fecha de fin, en que la empresa se habrá transformado mágica y permanentemente, como una oruga que se convierte en mariposa. Es un mandato top-down, de arriba abajo, tratado como un proyecto como cualquier otro, con una mentalidad determinista. Gran planificación por adelantado, con fechas límites o deadlines, con esta analogía de la muerte, y una cuenta regresiva de 18 meses. En algunos casos es un ejercicio disfrazado de reducción de costos como un gran cambio, con una reorganización en squads y tribus, nuevos roles y despido de personal. La transformación, vista como programa obligatorio, utiliza viejas formas de pensar para aplicar nuevas formas de trabajar. Está aplicando una forma de trabajar que se originó en la era de la electricidad y la ingeniería a fines del siglo XIX y que evolucionó desde el trabajo manual repetitivo en las fábricas hasta un cambio emergente único en la era de lo digital. No es aplicar una mentalidad ágil a la agilidad. Para citar a Martin Fowler, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, imponer métodos ágiles introduce un conflicto con los valores y principios que subyacen a la agilidad. No es imponer. Ese conflicto genera un número de reacciones emocionales. Por ejemplo, miedo y resistencia. Los gerentes acostumbrados a las formas tradicionales de trabajar, a una cultura de mando y control en la que dan órdenes y ven que esas órdenes se cumplen, temen que el cambio resulte en una pérdida de control. Es más fácil tratar de comandar y de controlar el futuro. Los líderes de los silos basados en roles se sienten amenazados, temen por este imperio que han construido y todo eso que significa para ellos. Todos temen cambiar los hábitos a los que están acostumbrados y con los que se sienten cómodos. Incluso los empleados más confiados pueden sufrir el síndrome del impostor. Existe el temor de que cambiar un sistema de trabajo que los ha llevado a su puesto actual revele alguna incapacidad, debilidad o vulnerabilidad. Otros temores incluyen preocupaciones de que el cambio aumentará la carga de trabajo. Con una necesidad existente de entregar valor contra viento y marea, ahora se les pide a las personas que cambien la forma que se entrega el valor comercial, con una jerga como velocidad, sprints, puntos de historia. La inercia también juega un papel. Para muchas personas, un diablo conocido se ve mucho mejor que un diablo ágil y ligero que no conocen todavía. El cerebro está diseñado para que cualquier nuevo desafío u oportunidad desencadene cierto grado de miedo. Ya sea que el desafío sea un nuevo trabajo o simplemente conocer a una nueva persona, la amígdala alerta a las partes del cuerpo para que se preparen para la acción y nuestro acceso a la corteza, la parte pensante del cerebro, está restringida y a veces cerrada. El miedo puede ser un vestigio evolutivo. Para nuestros antepasados al borde de la supervivencia, la pérdida de comida de un día podía ser suficiente para provocar la inanición. Y eso ha quedado grabado en nuestra memoria genética. Estado de obediencia. Forzar el cambio a las personas y dictar cómo deben cambiar
crea una motivación extrínseca en lugar de una intrínseca. En algunas personas esto conduce a un estado de obediencia, en el que se sienten obligados a obedecer órdenes, a veces incluso cuando piensan que esas instrucciones no conducirán a los mejores resultados. Transfieren la responsabilidad de las consecuencias a la persona que da las órdenes. En 1961, el psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, comenzó a realizar una serie de experimentos para ver si los voluntarios estarían dispuestos a obedecer las instrucciones de un experimentador con bata blanca para administrar altos niveles de descargas eléctricas a un extraño que había respondido mal una pregunta. En un experimento, Milgram informó que hasta el 65% de los voluntarios aceptaron administrar lo que pensaban que era una descarga de 450 voltios, aunque temieran que pudiera ser fatal. Un estado psicológico similar es la indefensión aprendida, en la que las personas se congelan mientras esperan la siguiente orden, debido a esa falta de seguridad psicológica y una cultura de mando y control. Si las viejas formas de comportarse y pensar se utilizan para nuevas formas de trabajar, las personas no pensarán de manera autónoma, no mejorarán, seguirán órdenes y esperarán la siguiente sin avanzar por sí mismos. Para convertir este antipatrón, enfócate en los outcomes, comienza por el propósito y empodera sobre el cómo. Hemos visto que Agile, Lean y DevOps son, en sentido figurado, herramientas en una cajita, en nuestra toolbox. Son un medio para un fin, no el fin. Hacer Agile no te hace ágil. También hemos visto que imponer Agile no es ágil, conduce al miedo y a la resistencia. No es empoderamiento. En cambio, puede llevar a que las personas se encuentren en un estado de obediencia, cumpliendo órdenes sin cuestionar, sin pensar o sin apropiarse del resultado. Esto también elimina 3 principales motivadores del trabajo, que son autonomía, maestría y propósito. ¿Qué significa entonces enfocarse en los resultados o en los outcomes? No importa si estás entregando valor en el desarrollo de un código de 50 años, experimentando con una nueva aplicación móvil, produciendo un informe de auditoría interna, procesando pagos o incorporando nuevos clientes. Nadie está exento de elegir mejorar, ser el mejor en ser el mejor. No se trata de agilidad para la innovación y cascada para todo lo demás. Una parte clave de la mentalidad ágil y lean es la mejora continua. Independiente del punto de partida y del contexto, todos pueden y deben mejorar continuamente. ¿Y cómo sería comenzar con el propósito y empoderar sobre el cómo? Ya dijimos que en una transformación ágil con A mayúscula y T mayúscula, se siente para un empleado como si se le infligiera un cambio involuntario y obligatorio, les guste o no. La A habla de Agile y la T indica que tienen que transformarse. A menudo, las organizaciones tratan una transformación como un proyecto, con una fecha de inicio y una fecha de finalización, aplicando una forma de pensar antigua a las nuevas formas de trabajar. Además de ser claro sobre los resultados deseados y potenciar cómo se mejorarán esos resultados, existe la necesidad de articular claramente el propósito, el porqué único de tu organización, de manera que atraiga estos motivadores intrínsecos. Reducción de costos, aumento de ganancias por acción, aumento de rendimiento del capital y priorización de los intereses financieros a corto plazo de los accionistas pueden no ser un propósito suficiente para la mayoría de los empleados. Entonces, invita a la participación y a potenciar el cómo. Comienza con experimentos de aprendizaje seguro dentro de ciertas restricciones con apoyo como un WOW COE. Sigue adelante. Si quitas el pie del acelerador, las malas hierbas volverán a crecer rápidamente, por lo que debes seguir moviéndote. Es esencial dedicar un ancho de banda permanente para ayudar a la organización a mejorar continuamente las formas de trabajar. El objetivo final es convertirse en una organización de aprendizaje, donde tanto el cambio como la mejora sean continuos. Ser el mejor en ser mejor. Quiero saber si eres una de las personas que, además de ver nuestros videos, está suscrita al canal.
Comenta este emoji en los comentarios para saber que viste hasta acá y que ya te suscribiste para enterarte de los primeros cuando subimos un nuevo video. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.